¿Qué mejor que un lunes nublado y a punto de llover para hablar sobre los pros y los contras de trabajar en Japón, camino a la oficina? Bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas mejores que eso, pero voy a tratar de hacer un resumen a partir de mi propia experiencia sobre lo que es trabajar en Japón. El primer punto negativo de trabajar en Japón es esto: el tránsito por la mañana. Bueno, no es que sea algo específico de Japón, que hayan muchos atascos por la mañana, pero sí bien es conocido que Japón es un país sobrepoblado. Eso por supuesto afecta a la vida diaria, por ejemplo, al camino al trabajo, que tienes que encontrar con estos atascos. No te salvas tampoco si vas en tren. Si vas en tren vas a ver escenas como esta y vas a tener que vivirlas y sufrirlas en tu propia piel. Incluso he escuchado aquí una vez que el estrés que produce estar en un tren lleno a la hora pico es similar o casi similar al estrés de estar en tiempos de guerra. No sé en base a qué estándares o cómo habrán averiguado eso, pero es algo que he escuchado. No es invención mía. Ahí va la gente toda en fila caminando hacia el trabajo, los estudiantes caminando hacia la escuela también. Imagínense, no, es que es la verdad, todos ellos de seguro vienen en el mismo tren. El tránsito puede ser muy caótico aquí por la sobrepoblación, por el poco espacio que hay, por la cantidad infinita de vehículos que hay. Incluso yo, antes de comenzar la pandemia, solía ir en tren al trabajo, pero luego me cambié a moto porque quería más espacio personal, porque con el asunto del distanciamiento social me resultaba en verdad muy incómodo ir apretujado en los trenes, pero aún así tengo que tragarme los atascos. Tampoco vamos a mentir, también es verdad que el transporte en Japón está muy bien organizado y que se puede ir muy fácilmente en tren, en autobús, en taxi a cualquier parte del país, pero a la hora pico es en verdad muy estresante. He oído de personas que se toman 2, incluso hasta 3 horas para llegar a sus lugares de trabajo porque no pueden darse el lujo de vivir en la zona más urbanizada de las ciudades y tienen que mudarse a la periferia, por lo que el camino al trabajo en la mañana e incluso también de regreso en la noche puede ser muy estresante. El punto negativo número 2 sobre trabajar en Japón es el idioma. En verdad debería ser el punto número 1 ese, el idioma es lo más importante. Pero claro, dependiendo mucho del área, del sector en el que tú trabajes, te van a exigir un dominio mayor o menor del idioma japonés. En mi caso yo trabajo en la arquitectura, por lo que necesito un dominio, si no nivel nativo, por lo menos cercano a nativo del idioma japonés. Hay otros sectores que no requieren tanto el idioma japonés, por ejemplo, enseñar idiomas, enseñar inglés, enseñar español, el sector turístico. Y el idioma puede ser muy difícil, tener que hablar en japonés, tener que entender el japonés desde la mañana hasta la noche, 5 días a la semana. Yo creo que incluso hablar y escuchar el japonés quema calorías. No sé, no lo he estudiado ni he leído ningún estudio sobre eso, pero cada vez que tengo que contestar una llamada en la oficina, aunque la llamada solo dure 5 minutos, siempre acabo con hambre, siempre. Requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha paciencia y requiere de mucha concentración. El punto negativo número 3 de trabajar en Japón son las interminables horas extras. Yo creo que lo peor de eso no es hacer horas extras. Son 2 cosas. La primera, que no te paguen las horas extras. Y la segunda, la sensación de no tener nada de control sobre tu tiempo. O sea, por ejemplo, yo salgo ahora de casa a las 7 de la mañana, camino al trabajo. Y lamentablemente no sé a qué hora voy a volver. Sé que voy a volver hoy, porque tengo que volver hoy, porque tengo que dormir en la noche, por supuesto. Pero no sé a qué hora voy a estar en casa.
Y eso me desajusta mucho, en verdad, porque no tengo tiempo para hacer las cosas que me gustan, no tengo tiempo para pasarlo con mi esposa, no tengo tiempo para nada. Acabo al final del día trabajando 10, 11, 12, 13 horas y llego a la casa cansado a dormir, a cenar y a dormir. Y al final siento que se me pasa el tiempo, que se me pasan los días y no hago nada más que trabajar. Claro, una vez más, eso depende mucho también del sector en el que uno trabaje y del contrato de trabajo que uno tenga también, pero por lo menos en la arquitectura se trabaja aquí y también he oído que en otros sectores. La cuarta cosa negativa de trabajar en Japón es la jerarquía social. Los japoneses tienen una jerarquía social muy marcada que puede influir en muchos aspectos de la vida, y uno de ellos es el trabajo. Eso es bueno en algunos aspectos, por ejemplo en el aspecto de que se respeta a los mayores, más que en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, de donde yo vengo. Pero puede llegar a ser muy frustrante porque significa que la connotación de respeto que ellos le dan se pasa del respeto y llega a ser obediencia, llega a ser sumisión. Por ejemplo, si un superior tuyo en tu oficina donde tú trabajas dice algo, aunque tú sepas 100% que está equivocado, tú no puedes llevarle la contraria. Es muy difícil proponer ideas nuevas, es muy difícil tú aportar algo siendo inferior a otro, y más como extranjero. Ok, yo creo que ya esos son todos los puntos negativos que se me ocurren por el momento. Vamos a los puntos positivos, a ver si nos animamos, a ver si me animo, porque ya estoy a punto de llegar a la oficina y la verdad con tantas cosas negativas y con este clima me dan ganas de volverme a casa. Punto positivo número 1, la estabilidad. Por lo mismo del punto anterior, de que se espera que las personas trabajen toda su vida para una compañía y de que crezcan como parte de esa compañía y de que hagan crecer a esa compañía, a esa empresa, el trato hacia el empleado suele ser muy distinto a como es en Occidente. Es decir, que se le da un poquito más de valor. Eso conlleva que tú tienes cierto nivel de estabilidad en tu día a día. Claro, esa estabilidad significa que tú vas a trabajar hasta tarde todos los días, pero también significa que tu sueldo va a llegar todos los meses sin falta, sin retrasos, pero también significa que es muy difícil que te despidan, por peor empleado que seas. Es decir, casi tienes que llegar a la oficina y decirle a tu jefe: yo no quiero trabajar, yo lo detesto a usted. Pero ya en ese caso estarías renunciando, no estarías tú siendo despedido. Es muy difícil que te despidan en Japón. Punto positivo número 2, el sueldo. Cabe destacar que esto depende mucho de qué país tú vengas. Por ejemplo, en comparación con mi país, el sueldo de Japón es excelente. Es muy bueno para mi edad. Me alcanza para todas mis necesidades básicas. Me alcanza para ahorrar. Eso ocurre también en casos de personas que vienen de Vietnam, de Filipinas, de países del sudeste asiático, que se encuentran que los sueldos de aquí son mucho mejores que los que reciben en sus países, y por más precaria, por más esforzada y más exhaustiva que sea su situación de trabajo, no regresan a sus países. Claro, si tú vienes de algún país de Europa o incluso de los Estados Unidos, te puedes encontrar que el sueldo de aquí no es tan bueno en comparación con lo que podrías recibir en tu mismo puesto en tu país. Pero en comparación con muchos países de Latinoamérica y del sudeste asiático, el sueldo de Japón puede ser muy bueno y puede ser muy atractivo. Y el último y tercer punto positivo de Japón que se me ocurre, que ya lo veo más como algo personal y quizás no tan objetivo, creo que variará mucho dependiendo de la escala de valores de cada persona y de las experiencias que tenga cada persona.
Pero me parece que el tercer punto positivo de trabajar en Japón es la dificultad de trabajar en Japón. Todo lo malo que representa y todo el esfuerzo que se necesita, porque se presenta como una oportunidad de superación personal, de enfrentar muchas dificultades, de enfrentar una cultura 360 grados diferente a la cultura de donde uno viene y de ajustarse a esa cultura y desempeñarse eficientemente. Creo que es muy buena oportunidad de crecimiento personal si tú te sabes enfocar, y creo que se le puede sacar mucho provecho, incluso no con miras a vivir y a trabajar toda la vida en Japón, sino a después de Japón. Claro que todos esos puntos negativos y positivos que he nombrado son solo mi opinión y son basados en las experiencias que yo tengo aquí. Igualmente habrán personas que tengan todavía más puntos negativos o todavía más puntos positivos. Dependerá mucho también del país de donde vengas y del trabajo que hayas desempeñado aquí o que estés haciendo aquí, pero son todos mi opinión. Y si tú tienes algún otro punto positivo o negativo que crees que valga la pena mencionar, te agradecería mucho que lo pongas en los comentarios aquí abajo. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Pero desde que comenzó la pandemia me cambié a moto, porque así tengo más espacio personal. Incluso yo antes de comenzar la pandemia solía ir en tren al trabajo, pero desde que comenzó todo paciencia, respira. Incluso yo antes de comenzar la pandemia solía ir en tren al trabajo, pero desde